Punto por punto, análisis y crítica sin censura, con los periodistas Mucio Cárdenas Arellano y Roberto Morales Ayala. Hola, estamos en Punto por punto, análisis y crítica sin censura. Mucio Cárdenas Arellano, Roberto Morales. Hoy les vamos a hablar en relación al debate, el debate nacional que se llevó el pasado domingo y el debate de los candidatos a gobernador del estado de Veracruz. Asimismo, vamos a hablarles en relación al tema de cómo se está politizando electoralmente el tema del abastecimiento de agua en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Mucio, pues el debate que más bien te comentaba fue una trifulca verbal. Sí, lamentable, Roberto. Yo creo que aquí lo que tendríamos que someter a la reflexión sería si así piensan gobernar, pues está bastante preocupante para el pueblo, ¿no? Para la sociedad mexicana. Creo yo que aquí lo que se tendría que replantear, y creo que debería de ser parte de las reglas de un debate, es evitar tanta descalificación. O sea, si puede confrontar el proyecto de un candidato con respecto a los otros, puede rebatirlo, por eso se habla de la réplica, pero lo único que estamos viendo es que lo que nos llama la atención es, eres un corrupto, eres un perverso, eres un farsante. Engañatontos. Engañatontos, canallín, ese tipo de cuestiones, y hablo parejo, porque lo mismo trata de divertirnos el Bronco, como muchos de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador están esperando que sea ese el López Obrador, quizás sea el verdadero López Obrador, pero Anaya también en algunas cuestiones saliéndose totalmente de lo que es la propuesta. O sea, este debate se centraba principalmente en el asunto migratorio y en la cuestión de la inversión, el fomento a la economía. Yo, rescatable de eso únicamente vería, por ejemplo, la propuesta de López Obrador en cuanto a establecer el Instituto Nacional de Migración en Tijuana. Yo creo que sí, debe ser justamente en lugares donde está el problema. Yo creo que es así como se tiene que enfocar. Pero eso es únicamente dónde lo voy a hacer. El problema no es ese, el problema es que somos los vecinos de Estados Unidos y que somos los vecinos de un presidente racista, xenófobo, que además ha venido utilizando el problema de su repudio a los migrantes de cualquier parte, no solamente los mexicanos, sino todos los centroamericanos, hasta el grado de llamarles animales, refiriéndose concretamente a la Mara Salvatrucha. Mucio, yo ahí sí difiero porque yo creo que realmente en un momento dado, si de esa se trata de atender el problema en México de migración, debe ser en la frontera sur. Bueno, esa es la otra porque parte el problema que tenemos claro. es en la frontera sur, Mucio. Definitivamente, Claro. En la frontera norte, Estados Unidos se encarga de ver cómo pasa o no pasa las personas que de alguna manera legalmente podrían entrar. Hay un plan, Roberto, hacia el sur. Había un plan, ¿por qué? Porque la frontera con Guatemala es una frontera relativamente pequeña comparada con la frontera norte. Nos estaban dando la tarea de hacerle la chamba a nosotros a Estados Unidos, ¿no? Ahorita me acordé, decía Naya, permíteme terminar de decirlo con claridad, ¿no? Pero quisiera yo, antes de entrar al tema de por qué el Instituto de Migración en la frontera sur, quisiera ir primero por la parte de esta trifulca verbal. Creo que en fondo está bien que tengan la libertad de decir y hacer lo que quieran, pero yo creo que ahí es donde está la gran responsabilidad de nosotros, los ciudadanos, de usted, de mí, de ti, Mucio, y de todos, de ver este tipo de debates, de ponerles atención, escuchar, porque ahí es donde nos podemos dar cuenta de qué manera se comportan este tipo de personas. Porque realmente ya me imagino yo a un presidente de la República atendiendo a las personas o a los diversos actores políticos y decir, no, ese tipo es un canallín. Sí. Y de qué manera va a actuar con todo el poder que le pueda dar o un presidente de la República, no, ese es un engañatontos, y tratarlo como un engañatontos. Realmente lo que más se observó fueron los insultos. Y fíjate que cuando se entrevista a la gente, un sondeo que hace el periódico Presencia, se entrevista a la gente en las calles,
Los que vieron y los que no vieron el debate, lo que les quedó fueron los insultos, Claro. fueron las actitudes de voy a cuidar mi cartera. Caray, de veras que un nivel muy bajo que no se merece México realmente. Y costoso, Roberto. Y costoso, sí. Definitivamente en ese sentido, Mucio, y en cuanto a los temas, estamos hablando del tema de migración, que era uno de los temas centrales, que realmente es un tema de debate mundial, la movilidad. En la frontera sur es donde México tiene sus grandes problemas. Ellos hablaban de que se tiene militarizada la frontera sur, una mentira del tamaño del mundo. La frontera sur entra y pasa lo que quiera. Es una coladera. Es una coladera. Digo, eso la gente de Chiapas, la gente de la frontera con Guatemala, vaya, no nos puede desmentir. Hay puntos. Yo he ido Sí. a la frontera sur y he ido no de campaña política a decir mentiras o a ir en busca del voto, he ido como reportero, como periodista, he estado ahí. Es una coladera la frontera sur. Eso por una parte, Mucio. Hoy, precisamente hoy, el padre Solalinde, Alejandro Solalinde Guerra, publicó un tuit muy temprano y les llama la atención fuertemente a los 4 candidatos. Publica un video, ahí en ese tuit lo publica junto con un video donde les dice que no es posible que no conozcan o no hayan hablado en relación a la violación de los derechos humanos, cuando es el tema neuralgénico de esta situación de la migración, y les pide que realmente tomen en cuenta una agenda migratoria, social, para quienes podrían llegar a ser presidente de la República. Me llama mucho la atención la manera en que los pone, porque todos sabemos que el padre Solalinde se inclina por Andrés Manuel López Obrador, pero le habla a los 4 candidatos, en la posibilidad de que cualquiera podría llegar a ser el presidente de la República, pero muestra sobre todo su preocupación porque no hay realmente ese tema en cuanto a la violación de los derechos humanos, y en el video les plantea de que es un tema que afecta a todo tipo de migrante, porque está el migrante transnacional, la inmigración de retorno, la circular. Él conoce muy bien el tema. Solalinde es un activista en defensa de los derechos humanos de los migrantes, no solamente de dicho, sino de hecho. En Veracruz, lo recordamos perfectamente bien, tuvo el valor de decirle a Fidel Herrera Beltrán, cuando era gobernador, que estaba involucrado con la delincuencia organizada. Y decirle Z1 a Fidel Herrera Beltrán, cuando él mismo en sus propias palabras decía que gozaba de la plenitud del pinche poder, no era cualquier cosa. Así es. No era cualquier cosa, y también él habló de las fosas, de que Veracruz era la narcofosa más grande del territorio nacional. Tenemos Colinas de Santa Fe, donde han detectado los restos de más de 300 personas que fueron sepultadas clandestinamente en ese lugar. Terrible, y él les llama la atención. Y yo mucho, cuando escuchaba yo al padre Solalinde, yo pensaba, ¿y de qué te sirve recorrer el país durante 5, 10, 15, 20 años si nada más lo haces de manera electoral, sin conocer siquiera las penas y las demandas sociales? Nada más vas a hablar, vas en busca del voto. Y ese es el tipo de candidatos que tenemos, y hablo de manera general. Y además, Roberto, eso es lo que se reflejó en este debate. Si nos ponemos a analizar qué tanto conocimiento tienen del problema migratorio, bueno, yo creo que el que lo debía haber tenido y lo debía haber manifestado, expresado y nos hubiera convencido, era el momento de persuadir, era José Antonio Meade, fue secretario de Relaciones Exteriores. O sea, conoce perfectamente ese tema. Sin embargo, pareciera que eso no es lo sólido. Yo tengo la impresión que los debates son muy útiles para un proceso electoral. Definitivamente, en muchas partes indispensables. del mundo. O sea, te permiten conocer las capacidades de uno, la propuesta. Finalmente, ahí es tanto como suscribir un compromiso de cómo voy a hacer las cosas. O sea, ya nos hemos cansado de escuchar el qué, pero siempre nos ha faltado el cómo y el por qué. Y creo yo que aquí nos quedaron a deber, porque es precisamente utilizar
el aspecto electoral o los problemas que están vigentes en la vida de todos los mexicanos, pero utilizarlos únicamente para su negocio, que es la política. O sea, todos, ahí quedaron en evidencia en este debate, por ejemplo, las cantidades que ha manejado miles Andrés Manuel, de millones sí, de pesos. Así es. Y los demás partidos es lo mismo. O sea, si Andrés Manuel, con un partido recientemente nuevo, con cantidades de prerrogativas económicas relativamente bajas, comparado con lo que manejan el PRI y el PAN, si él ha manejado 3,000 millones de pesos, pues ¿cuánto han manejado el PAN y el PRI? O sea, ahí es escándalo, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece que sí tenemos que ver cómo entrarle, cómo presionar como sociedad. Solalinde levantó la voz. Solalinde, yo me imagino que independientemente de que esté casado ya con el proyecto de López Obrador, allá muy en sus adentros, en su conciencia, debe estar suponiendo que no es, este candidato no le va a dar respuesta al problema toral, a lo que él ha venido planteando. Lo que él plantea es la violación de los derechos humanos. Y si él habla de narcofosas y lo habló en su momento con respecto a Veracruz, es porque él dice, es que gran parte de la gente que está en las narcofosas son migrantes. Efectivamente. O sea, ahí es donde se liga la parte de él, porque hay muchos defensores de derechos humanos que sí han abordado el tema de las desapariciones forzadas, las narcofosas, etcétera. Pero Solalinde liga el problema migratorio con el problema de esas desapariciones y de esas fosas. Él lo dice, hay una cantidad altísima, son miles. Mira, una cuestión es que si en Colinas de Santa Fe se han encontrado más de 300 restos comprobados, son cuerpos de personas, independientemente de que hay miles de restos por ahí, que pueden ser incluso muchos de ellos correspondientes a una sola persona. Yo lo que ahí veo es que hay mucha más gente sepultada y que hay muchísimo migrante que en su momento fueron detenidos, fueron levantados, se les quiso reclutar para formar parte del crimen organizado, de los que se negaron los mataron. Esa es la tesis con la que se ha venido manejando el sacerdote Alejandro Solalinde. Es un hombre muy valiente, estemos de acuerdo con él en algunas cosas, en otras se puede diferir. Yo casi te puedo decir que en todo se puede ver que hay un compromiso, pero la verdad es que es mucho el sacrificio de un hombre como Solalinde y lo que se expone, y lo que se exponen los defensores de derechos humanos, los activistas, para tener candidatos que ni siquiera pudieron abordar en su verdadera dimensión este problema migratorio. Yo no me inclino porque vimos a un López Obrador con lo de su riquín canallín, que pues la verdad no creo que es la estatura de un candidato presidencial, pero tampoco de parte de los otros. El ir y decirle eres un farsante me parece que es un exceso. O sea, creo que esas cosas no se deben de decir ahí. Yo esperaba ver qué planteamiento tenían. Y yo creo que como sociedad deberíamos de todos de exigir que nos digan qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Me quedé esperando qué van a hacer con Trump. ¿Cómo puedes enfrentar a Trump? No, que con los organismos bilaterales. La gente ni siquiera sabe qué es un organismo bilateral. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el área de derechos humanos de la ONU, ahí estaría yo hablando de, bueno, se está llevando hasta ese nivel. Doctrina Estrada y todo lo demás que se ha requerido y que le ha dado un sentido a la política exterior mexicana. Pero, desgraciadamente, yo no observé ahí cómo enfrentar el problema de un hombre como él. Si van a suspender, por ejemplo, las exportaciones de maíz, yo diría de qué van a vivir los que siembran el maíz aquí en México. Y hay que diversificar la economía para no depender tanto. Ese TLC ha sido una palanca de desarrollo, pero también nos ha generado un problema muy serio. Y esas son las cosas que habría que exigirle a los candidatos, que se dejen de tanta bajeza en su hablar y que le ataquen más el asunto de las respuestas que necesita una población. Fue un formato difícil, habló la gente, qué bueno que se da esa opción. Las preguntas eran interesantes, nada más que pues muchos de los que lo hicieron no tienen esa capacidad como para comunicar, ¿no? O sea, no tienen esa capacidad para preguntar. El problema que se observa ahí es que los candidatos estaban como que los pusieron a pasear un ratito, que caminaran, que el formato fue muy ligero. Sí, muy ligero. Sí, muy ligero. Y eso no ayuda, ¿no? Yo no sé si va a haber un tercer debate, la verdad,
no hay una obligación de que vayan al tercero, donde López Obrador dice que no se presenta, no va a ir Anaya ni va a ir Mitt. ¿Por qué? Porque por evitar la confrontación entre ellos, que va a resultar un desgaste. Pero con que uno de ellos diga ya no asisto, se va a perder ya todo el sentido. Cuando yo venía a este programa, Mucio, yo venía pensando, hablar del debate en cuanto al contenido, pues realmente habría que hablar mucho del debate, pero creo, y hoy tenemos esa gran accesibilidad de que cualquiera de nosotros podemos tomar nuestro dispositivo móvil, nuestra computadora, y ahí está el debate. Puede usted verlo, puede usted escucharlo. Creo que es el ejercicio que como ciudadanos tenemos que hacer. Tenemos que escuchar, tenemos que observar muy bien en relación a cómo se comportan, porque ahí es donde ellos tienen la oportunidad de enfrentarse de todo lo que dicen en campaña, de todas las dudas que hoy nos damos cuenta que siembran, de todos los insultos, de todas las mentiras, porque hubo muchas mentiras en el debate. Hay una página en internet que se llama verificado.mx, ahí ellos han llevado un registro de las mentiras que han dicho los candidatos en campaña, que son muchísimas. Entonces, uno si los escucha y los observa, puede uno tomar una decisión. Creo que ese es yo pensaba, ahí es donde está el punto que debemos de discutir y que debemos de reforzar en cuanto a esa necesidad de escuchar para poder tomar una decisión. Porque si no, nomás estaríamos espejeando. Nos encanta insultar, pero no nos gusta escuchar. Roberto, si en el formato se estableciera que se registre la propuesta de cada candidato y que las personas del público tengan acceso previo a esas propuestas y los cuestionaran sobre eso, los obligarían a hablar de eso que están proponiendo y no permitirles que se vayan a la descalificación. Obviamente, ¿qué podría ocurrir, señor? Pues amonestación a la primera que usted está agraviando. Segunda, retírese del escenario. Y creo que dejarían un precedente de que esto es algo serio, porque además esto le cuesta al INE, o sea, le cuesta al pueblo. ¿Sí? No, nada más lo que hemos visto, que lo que les pagaron a los moderadores, que se llevaron... ¿90,000 pesos? Sí, exactamente. 90,000 pesos, digo, para que lo sepan. Por hora y media de trabajo. Por hora y media de trabajo, los moderadores cobraron 90,000 pesos. Así es. Así, sí. De ese tamaño el interés de la democracia. Pero yo creo que fue un desperdicio de debate, y yo te digo, no sé si se va a llevar a cabo el tercero, pero si se llevara a cabo, ojalá que la sociedad presione. Los medios de comunicación, casi todos dijeron que había sido más descalificación que propuesta, y algunos medios dejaron de presentarlo ya como nota principal. Eso nos indica que las cosas no están bien, o sea, no está sirviendo como ejercicio democrático. Una reprobación editorial. Así es. Una reprobación. ¿Y el debate de Veracruz? El debate de Veracruz, también lo mismo. O sea, yo también lo vi, estamos hablando de dos casos, por ejemplo, el organizado por XCU, la radiodifusora de la familia Pasos del puerto de Veracruz, y el debate del OPLE, del órgano público local casi electoral. De un día a otro, ¿no? El del XCU fue el jueves, viernes. Me parece que fue el viernes. No, el jueves. El jueves, sí. Y el sábado fue el de... Así es. Sí, demasiado cercanos. No, definitivamente. Y lo único que observamos ahí, o sea, un Pepe Yunes que yo creo que no se debió haber salido de lo que él venía haciendo. De repente empezó a decir que estamos peor, y nada más le faltó alguna frase ahí por ahí de que estábamos mejor cuando estábamos peor. Pero la verdad... En términos prácticos, eso fue lo que dijo. Digo, si vamos a interpretar, prácticamente dijo que el pueblo de Veracruz estaba mejor con Javier Duarte que ahora con Miguel Ángel Yunes Linares. Sí, yo creo, Roberto, que independientemente de las críticas que se le pueden hacer al gobernador de Veracruz por todo lo que estamos viendo, o sea, estamos hablando, por ejemplo, del problema de seguridad, siguen los asesinatos, los levantones y todo eso, pero es parte de una curva. Así como está repercutiendo todavía el desastre financiero, las cantidades de dinero que muchos ayuntamientos no recibieron porque se los robaron, o sea, porque realmente no llegaron esas participaciones, se atoraron en la licuadora que tenían en la Secretaría de Finanzas y ya no aterrizaron en los municipios. O sea, hay muchas demandas de parte de los municipios esperando resoluciones. Obviamente el gobierno del Estado ni el gobierno federal les pueden dar ese dinero, puesto que son dineros etiquetados. O sea, no pueden ahorita tomar y decir, bueno, eso va a cuenta de lo que
no llegó, no, es que ese dinero no lo pueden dar de esa manera. Hay reglas para todo eso. Pero la verdad es que Javier Duarte se fue, activó la bomba, y la bomba sigue estallando, mes con mes nos viene ocurriendo esto, seguimos viendo ejecuciones por todos lados, secuestros por todos lados. Es una curva que muy, muy difícilmente se va a terminar de aquí a finales de este año. Quizá por ahí de mediados del próximo sexenio, si se aplican lo que todos ellos están proponiendo, que es muy buena la propuesta de todos ellos, Pepe Yunes planteando el asunto de incrementar el número de policías, capacitarlos, pagarles mejor, depurar, o sea, todo eso es bueno, los centros de acopio de información, los C4, los C5, todo eso es bueno, o sea, hay que valorarlo. ¿De dónde va a salir el dinero? Pepe Yunes dice, tanto le quitamos aquí, tanto le quitamos acá, o sea, está muy bien lo que Pepe Yunes plantea de que ha sido el senador que más recursos ha aterrizado, que le ha bajado al estado de Veracruz, es cierto también. Pero la lápida de él, como se lo dijo Julie Sheridan, la candidata de Nueva Alianza, es el PRI y es Javier Duarte. Sí. Y eso no lo puede evitar. Y la otra fue la confrontación entre Cuitláhuac García de Morena y Miguel Ángel Yunes Márquez, el candidato de Partido Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano. Creo que siendo objetivos, la estrategia de Cuitláhuac García fue descalificar al hijo del gobernador. Sí, no lo menciona ni una sola vez por su nombre. Siempre el papá del candidato. El papá del candidato, el hijo del gobernador, etcétera. Y fue una descalificación constante, incluso Miguel Ángel Yunes Márquez presentaba propuestas, hablaba de cómo resolver algunos problemas, igual el tema de la seguridad, de hacer la nueva policía, que él menciona. El otro le decía que esa nueva policía ya estaba, pero ya explicaba él en la cuestión de homologar los salarios, capacitarlos. Creo que en el tema de seguridad, creo que saben qué es lo que hay que hacer. Y bueno, en ese sentido, pues habría que darle la razón, bueno, y pues hay que hacerlo. Claro. ¿Sí? No le ha dado el tiempo, no ha tenido los recursos para hacerlo, pues a eso ya tendrá que explicarlo el gobernador, pero la estrategia ahí fue muy de descalificar y de plantear el planteamiento que también trae Andrés Manuel López Obrador y que creo que es algo lógico, que la corrupción en el gobierno tiene que terminar o tiene que combatirse mucho. Yo creo que es como un idealismo pensar que alguien va a llegar a ocupar el gobierno del Estado y se va a acabar la corrupción. No, la corrupción no se acaba de esa manera. La corrupción se combate con una serie de factores entre los que tienen un papel muy importante las contralorías sociales. ¿Y sabe usted quiénes son las contralorías sociales? Nosotros los ciudadanos. Somos los contralores sociales los que tenemos que tener el valor de denunciar cuando existe un acto de corrupción, ya bien sea en la construcción de la banqueta de nuestra calle, ya bien sea de la manera que se está comportando la policía municipal. Todo ese tipo de cuestiones tiene que haber más participación social. Los organismos no gubernamentales también juegan un papel muy importante. La prensa tiene que ser objetiva. Digo, créanmelo, yo en las redes de vez en cuando reviso todos los insultos que lanzan, porque tiene uno una postura objetiva y crítica, pero pues es nuestro deber hablar con la verdad. Es nuestro deber ser veraz y objetivo. No, mira, Mucio, yo me he dado cuenta y es vergonzoso que muchos periodistas y muchos medios están variando su línea editorial de una manera radical. Son radicales, pero ya apostando a quién va a ganar. Sí. ¿Sí? En espera de que el que gane le signifique los buenos negocios que les están significando en este momento, es estar de un lado que a nadie le ha convencido, ¿no? Lo que pasa es que se ha caído en un periodismo militante. Están trabajando por una propuesta política o por otra propuesta política y tratando de ver su futuro. O sea, algunos han dicho, bueno, pues voy por acá, pero eso ya no es periodismo, hay un partidismo de parte de ellos, ¿no? Entonces yo creo que esas son cuestiones que incluso dentro del mismo gremio hay que replantearlas,
porque ya no obedece a lo que la sociedad necesita. La sociedad lo que necesita es una postura independiente, objetiva de parte de los medios de comunicación, de los periodistas, de los líderes de opinión, pero que al mismo tiempo aporte toda la información. Necesita una carga de información muy, muy grande para que la gente pueda tener todas las versiones, y también se necesita mucha reflexión, o sea, escudriñar. La gente cuando habla en las redes sociales normalmente insulta porque no tiene argumento, porque para ellos es más fácil decir algo sin conocimiento alguno, ¿sí? Pero ¿qué puedo hacer? Chayotero, te paga Yunes, peje zombie, o sea, y los periodistas pues lo que hacemos es aportar. Algunos sí lo serán, algunos estarán bajo las botas del gobernador y otros bajo las botas de Andrés Manuel, otros están totalmente ubicados con el PRI, porque toda la vida estuvieron pegados a la ubre del PRI, pero eso en ese momento pierden esa calidad de periodistas objetivos. Y la gente, ahora es muy fácil, cualquiera, hacer una descalificación a través de las redes sociales. El problema es que la voz de esa gente no pesa, o sea, eso no es más que es un desfogue. Pero desgraciadamente ese es el ambiente y el escenario en el que se está moviendo esta sociedad. Si en vez de invertir el tiempo en descalificar, usaran esas palabras para aportar algo que realmente sirviera para que tuviéramos una mejor sociedad, y sobre todo, como dices tú, la Contraloría Social que representa la sociedad, que representa cada individuo, que puede saber de un hecho y que puede plantearlo para que se corrija. O sea, hay muchos mecanismos para corregir. Las redes sociales, cuando ventilan muchos actos de corrupción, es un freno para el gobernante, pero si lo hacen para descalificar nada más, entonces se diluye totalmente esa acción. Entonces no hay un beneficio para un colectivo que somos todos. Y algo muy interesante, digo, véalo usted mismo, en YouTube y en Facebook también, en las páginas de XEU está el debate que se llevó a cabo en la radio, que me pareció mejor que el que realizó el OPLE, claro. Pero también está el debate del OPLE, claro. Son ejercicios que requieren de estar escuchando casi 2 horas. Se llevaron. En el de XEU fueron 2 horas 3 minutos. Sí, es algo muy largo, pero muchas veces decimos al ciudadano, es que no, ¿para qué vamos a los mítines si son puras promesas? Bueno, precisamente en los debates contrastan sus ideas, hacen sus planteamientos, y creo que es la manera en que el ciudadano puede tener una mejor visión para poder tener una buena decisión, o la decisión que prefiera, vaya. Pero sí, esto de los debates, y todavía queda un debate, falta, sí. En el caso para gobernador, falta un debate, igualmente para la presidencia. 20 de junio. El 20 de junio. Sí, está programado el siguiente. Habrá, ya muy cerca del día de la elección. Por ahí, Armando Serrano, nuestro compañero que dirige las cámaras, preparó un video de algunas cuestiones que en el debate del XEU se vieron detrás de cámara. Lo va a ver usted en un momento. Fue algo muy divertido ver ahí cómo le estaba pasando el boleto del foro para que fuera a ver a la filarmónica. La filarmónica y dile, se lo pasándoselo Miguel Ángel Yunes Márquez a Cuitláhuac, ¿no? A Cuitláhuac, y el otro regresándoselo, sí. Y mostrándole la foto de donde está con Javier Yunes con Duarte. Ajá, Yunes Márquez con, sí. Duarte, ¿no? Cómo Pepe Yunes en un momento dado se siente como incómodo porque está entre Julius Sheridan y Cuitláhuac. No, y tiene una expresión, Roberto, en el que dice, bueno, ustedes fueron compañeros, y en ese momento los dos dicen algo, pero los dos voltean, Juli para un lado y Cuitláhuac para el otro, y se ve a Pepe que mejor cruza los brazos y recurre a su tic, tiene un tic que si tú te das cuenta, cuando a veces se pone nervioso, cuando no sabe qué hacer, hace como que se rasca, pero es un tic de Pepe. La verdad es que sí hubieron momentos del detrás de cámaras que creo que también fueron, pues, ahora sí que
de llamar la atención porque no sé a quién se le ocurrió sentar juntos a Cuitláhuac y a Miguel Ángel Yunes Márquez. Era una situación súper incómoda. Creo que es de los debates donde más confrontados están, y hasta el que quiso hacer plática entre tres no le salió. No le salió y se veía muy claramente que Cuitláhuac casi que estaba pegadito a Pepe Yunes. Sí. Se ve. Y se ve a Miguel Ángel que estaba volteado, o sea, como Sí. diciéndote, mejor te doy la espalda y volteo hacia otro lado, ¿no? Yo creo que fueron cosas ahí que... Se han lanzado muchos insultos. Sí, pero te voy a decir esto, Roberto, también hay que entender, y ellos deben de entender, que ellos tienen que aplicar una cortesía política. En política, así se diga lo que se diga, tiene que haber fraternidad, tiene que estrecharse las manos. Esto es como el partido de fútbol. Los vemos que se dan con todo, que se lesionan, que se jalonean, que se insultan, y termina el partido y se abrazan, y se felicitan. Y el derrotado, el segundo lugar en el campeonato, felicita al campeón. Así debe ser. Yo no sé por qué se polariza tanto en la política, porque yo creo que los negocios son monumentales. Todos traen su propio negocio, todos traen su propia propuesta, y obviamente pues es un grupo que va a prevalecer después del 1 de julio. No sabemos si va a ser Andrés Manuel, tiene muy buen nivel de aceptación porque ha cachado ese rencor ciudadano ante una situación de inseguridad, falta de expectativas, problemas laborales, se gana muy poco, luego las cifras presumen de que, bueno, se han creado tantos empleos, pero mal pagados, y eso le duele mucho al ciudadano. Eso lo ha cachado Andrés Manuel, pero yo no le veo crecer más, no le veo estatura de estadista. Un estadista no sale con lo del canallín, o sea, perdón, pero yo jamás escuché algo así en Salvador Allende, por ejemplo. Tampoco escuché algo así en un Fidel Castro, mucho menos en un Charles de Gaulle o en el rey Juan Carlos de España. O sea, gentes que han manejado. Margaret Thatcher era una mujer que podía barrer con sus enemigos, pero con argumento. O sea, esos son los estadistas. Creo que ahí es donde se puede observar la capacidad de una persona. Sí. Cuando discute, cuando es realmente fuerte y severo, sin necesidad de llegar al insulto y la descalificación. Pues esos fueron los debates, Mucio. Sí, así Esos fueron es. los debates. Creo que vale la pena verlos, vale la pena invertir tiempo, aunque le puedan parecer en un momento muy aburridos. Pero además con espíritu crítico, Roberto. Efectivamente. Así es, puede uno terminar y decir, qué desperdicio de tiempo. Sí, pero lo vi y tengo un criterio que propio, que ellos mismos me permitieron formármelo con respecto a eso, ¿no? Propio, efectivamente. Sí. Y, Mucio, hay otro tema que en esos días estamos comentando en relación al tema del agua, que es un tema que Coatzacoalcos pues ha padecido muchísimo. Realmente es algo que está latente y pendiente de resolverse como debe de ser, que realmente no tenga la incertidumbre a la población. Sin embargo, ya tomó tintes electorales. Comentabas del caso del alcalde de Tatahuicapan, ¿no? Sí, el caso de Esteban Bautista, profesor. Es un profesor muy respetado, con un ascendiente muy grande ahí en la sierra, no solo en Tatahuicapan, sino en algunos de los municipios cercanos a Tatahuicapan. Militando en el PRD desde hace muchos años, fue candidato, primero fue alcalde en una ocasión, este es su segundo periodo como alcalde. El profesor Esteban Bautista es un líder natural, es un hombre que tuvo una gran influencia y luego la perdió. Ligado a un contratista, el José Manuel Flores, alias el Oaxaco, que un día desapareció, que se supone que venía recomendado por José Murat, el exgobernador de Oaxaca. El gobierno de Javier Duarte. En el gobierno de Fidel Herrera. Desde ahí comienza a darse y se realizaron muchas obras en la sierra. Fueron aquellos acuerdos que suscribió Fidel y que, bueno, a fin de cuentas fueron un buen... una estrategia, pero fueron un beneficio para los habitantes de la sierra. Les hicieron caminos, les hicieron escuelas, los ayudaron a tener un mayor desarrollo. Se quedaron a medias y un día desapareció el Oaxaco. Fue a las oficinas del gobierno del estado y ahí muy cerca del Palacio de Gobierno, un comando lo levanta, nunca se volvió a saber de él.
Esteban Bautista siguió con su ascendiente muy cercano a una ciudadana francesa, ya nacionalizada mexicana, Verónica Munier, y que le genera un poder tal en la sierra que podía doblegar a los ayuntamientos. Ellos tomaban la presa del Yuribia, ellos lo usaban como un instrumento para presionar y que les cumplieran los convenios. Después, cuando pierde todo el poder Esteban Bautista, es porque la presa Yuribia, que es la que abastece de agua a Coatzacoalcos y en parte a Minatitlán, la presa Yuribia está en un ejido. Entonces los ejidatarios se ponen de acuerdo y dicen, a ver, todos los recursos que pudiera dar el ayuntamiento de Coatzacoalcos, lo queremos nosotros. Y entonces ellos se quedaron con esos recursos. Y allí es donde Morena comienza a tomar fuerza. Y allí es donde Javier Duarte utiliza eso para tener un enclave. Y allí es donde se habla del financiamiento que de manera triangulada logra Javier Duarte, porque el dinero finalmente lo estaba pagando el ayuntamiento de Coatzacoalcos. Y hay cifras, unas hablan de 21 o 22 millones de pesos, pero hay, por boca del mismo Esteban Bautista, se habla de una cantidad de 60 millones de pesos que nunca lo han podido explicar en qué se invirtió. Y eso quedó en manos de los dirigentes de Morena en ese momento en la sierra. ¿Qué les produjo? Les produjo una diputación local, la diputación de Rocío Pérez, diputada por Cozoleacaque, que es parte de Tatahuicapa, es parte de ese distrito, y finalmente, cuando viene, eso fue en la elección del 2016, en la elección del 2017, ya como gobernador Miguel Ángel Yunes, lo que hace es trabajar en la sierra, les retira el recurso y ya no tuvieron los de Morena que darle a su gente. A todo el mundo le repartían cantidades de dinero no muy grandes, pero todo el mundo estaba contento porque había dinero para ellos. Cuando dejan de darle ese dinero, pierde todo el poder el grupo de Morena y Esteban Bautista recupera la influencia y llega a la alcaldía por segunda vez. Hasta entonces, bien, había tenido una derrota en el año 2012, fue candidato a diputado por el PRD, diputado federal, y pierde cuando todo apuntaba que iba a ser diputado por ese distrito. Se reagrupa, se mantiene en el PRD, viene la elección de Miguel Ángel Yunes, apoya a Miguel Ángel Yunes lo apoya a él, hay fotografías, hay evidencia de las reuniones que hubieron, incluso como alcalde electo y ya luego como presidente municipal en funciones. Y sorpresivamente este fin de semana Esteban Bautista se pasa a las filas de Morena, le levanta el brazo a Rocío Nale, la candidata senadora, diputada federal por Coatzacoalcos, y viene el bandazo de parte de Esteban Bautista, que habría que ver hasta dónde con este movimiento hacia Morena va a seguir teniendo el apoyo de su grupo. La cuestión es, no se van a olvidar todo lo que dijo de Morena en su momento, toda la descalificación a quien hoy se vuelve otra vez sus amigos políticos, y todo lo que dijo del alcalde de Coatzacoalcos, de Víctor Carranza, que quería darle apoyo en especie y le dijo no. Todo el mundo decía, dinero, no, quiero 21 millones de pesos en obras que las haga el ayuntamiento de Coatzacoalcos en Tatahuicapa. Y decía que no tenía voluntad Víctor Carranza. Hoy estaremos esperando a ver si Víctor Carranza va a recibir la orden de Rocío Nale, que es su madrina política, para empezar a ayudar a Tatahuicapa, y a ver cómo reacciona todo ese grupo que circundaba a Esteban Bautista en el momento en que se pasa, cambia de la corriente en la que estaba movido, que era el PRD, en la alianza con el PAN, y se pasa a sus enemigos, que son los de Morena. Sí, yo creo que ahí se han establecido una serie de vicios que ya es muy difícil. No es muy difícil, pero no es imposible combatir. El hecho de crear un equilibrio entre el apoyo social y la necesidad de hacer sustentable la explotación del agua en esa zona, porque ese es otro de los puntos muy delicados que tienen que atender para no afectar la zona y que puedan seguir siendo el suministro natural del agua para Coatzacoalcos. Digo, por gravedad llega de una manera natural prácticamente. Ahora, en Coatzacoalcos, Renato Tronco, como candidato a diputado federal, me llamó mucho la atención que uno de sus mítines, él habla en relación al agua de Luzpanapa para Coatzacoalcos. Y hace unas aseveraciones muy interesantes en su muy peculiar estilo de hablar. ¿Las ponemos?
tenemos que solucionar el problema del agua. La vamos a traer de la Sierra de las Chapas, por si no sabían, de allá todo el río. Vamos a bajar las mejores aguas que existen, que nacen allá en la sierra y que van a abastecer de agua a Coatzacoalcos. Es un proyecto muy ambicioso que vamos a empujar para que se acabe el problema de que Yuribia no cerró la llave, de que no, ya se está acabando el Yuribia. Ese se acabó el problema. De allá hay un mundo de agua sana, pura, que va a llegar a Coatzacoalcos y a todos los municipios. Aquí es un proyecto que queremos desarrollar en beneficio de toda la zona y que se acabe el problema del abasto del agua. Bueno, ya lo escucharon, así lo plantea él, pero hay que apuntar varias cosas. Él dice de que se va a traer el agua de Uspannapa a Coatzacoalcos, que ya eso ya está listo, que ya no más cuestión de que voten por él y que Coatzacoalcos va a arreglar todos sus problemas con esas aguas benditas y maravillosas del río Uspannapa. Pues hay un punto muy importante. Renato Tronco no tiene el liderazgo que presume en las comunidades rurales de las Chapas. Ese liderazgo ya no lo tiene. Pero además, ya la industria petroquímica se surte, algunas plantas se surten del agua del Uspannapa y tienen muy serios problemas porque no les están cumpliendo a los campesinos. Ya hay amenazas de que les han bloqueado el suministro de agua y lo que sea de cada quien, las comunidades rurales de las Chapas son otro asunto que lo mismo, o generan vicios, que Renato Tronco es un experto en generarlos, o realmente ven opciones viables, serias y responsables para poder hacer ese tipo de movimientos en cuanto a la explotación del río Uspannapa. Pero ya hay problemas. El Uspannapa, por la natural contaminación y falta de atención a las cuencas, pues no es lo ideal, digamos, para traer el agua a Coatzacoalcos. Además, mucho platicábamos, en cuestiones de tipo mecánico, tampoco. Roberto, no es lo mismo traer el agua por gravedad del Yuribia, de aquí de la Sierra de San Martín. No es lo mismo traerla de ahí que traerla por impulsándola con energía eléctrica, con bombas eléctricas. Se encarece mucho este suministro de agua. Sería carísimo. Eso lo pueden pagar Etileno y lo pueden pagar muchas industrias por el potencial económico que tiene. Pero imagínate a un organismo de agua o incluso al ayuntamiento cuánto le costaría en estar trayendo el agua del Uspannapa o potabilizándola incluso del río Coatzacoalcos, que está aquí pegado a Coatzacoalcos. O sea, son procesos muy, muy caros. Pero además, el potencial que tiene Uspannapa prácticamente se va a destinar a las zonas económicas especiales. Y se va a destinar a las zonas económicas especiales porque se van a instalar industrias. O sea, esa zona económica es principalmente de industria y son empresas que pueden pagar esa agua. O sea, yo no sé de dónde saca Renato Tronco semejante absurdo. Le platicaron mal la película. Yo he estado platicando con gente de Conagua y me han dicho, esa agua ya está destinada para las zonas económicas y hasta les va a faltar. Entonces, está inventando que así se puede resolver el problema. Yo creo que se tiene que resolver con el agua de la sierra, de aquí de la sierra de Soteapan, donde está el Cerro San Martín, Santa Marta. Yo creo que es ahí donde se tiene que resolver, pero hay que reforestar. No es el único nacimiento de agua que hay ahí, hay muchos, pero hay que hacerlo de manera racional, porque no se trata de sobreexplotar y el día de mañana se quedaron sin agua los habitantes de la sierra, se queda sin agua Coatzacoalcos, una parte de Minatitlán, y entonces sí, a pagar precios altísimos por el agua que pudiera llegar por acá. Son soluciones integrales, hay que hablar con los expertos, hay que meterse en esa parte. Renato está tratando de dar golpes de audacia nada más. O sea, quiere disparate más. Sí, engañar a la gente que no sabe y que crean que realmente está haciendo algo. Pero él no tiene ni la influencia, es muy mal visto en Coatzacoalcos, muy mal visto. Y créeme, Roberto, te puedo decir con conocimiento de causa que hay zonas de la ciudad donde sus expectativas se reducen al 10% de lo que él creía que iba a tener de votación. Es decir, va a quedar en el mismo nivel que quedó el PAN-PRD en la pasada elección. O sea, no creo que por ahí vaya a poder sacar adelante esta candidatura.
e incluso yo creo que el PRI lo va a volver a rebasar. Es una candidatura fallida de antemano. No creo que le vaya a dar, te lo digo porque he platicado con operadores del mismo Renato Tronco y hay problemas. No le pagan a los operadores y traen información engañosa que no corresponde a esa realidad que él está tratando de plantear. Coatzacoalcos, nuestras Chiapas. Pero allá el que lo hizo, compadre. Sí, así es. Y creo que el tema del agua merece de un tratamiento muy serio, muy responsable, que no puede permitirse politiquerías, porque realmente es un asunto de vital importancia para la ciudad. Bueno, Mucio, creo que por hoy hemos terminado el programa. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta emisión de Punto por Punto, análisis, crítica sin censura. Muchas gracias.